La pregunta concreta es, hay muchos que no comprendemos qué es el neoliberalismo o qué es el liberalismo. La pregunta, para entrar en eso, yo quisiera primero argumentar, alguien podría argumentar lo que es el liberalismo, el neoliberalismo, argumentar. Mírame, para pretender argumentar sobre el campo del liberalismo, uno tiene que saber qué cosa es la mano invisible. Uno, por favor. Después de la mano invisible, tiene que saber qué cosa es la ley de Say. Después de la ley de Say, tiene que saber qué cosa es una ventaja comparativa. Después de la ventaja comparativa, tiene que saber cuál es el negocio internacional. Y por tanto, son los 4 elementos que constituyen el modelo liberal. Y por tanto, tenemos que saber eso. Y si quiero repetir, quiero discutir sobre el capitalismo, debo de saber las escuelas económicas, que es la escuela marxista, la escuela austríaca, la escuela schumpeteriana, la escuela conductista. Ya tengo que saber. Entonces hay muchos que hablan por hablar, aduciendo como si el capitalismo es de lo peor. Señor, es cierto, el capitalismo no será la panacea del mundo, no es la panacea del mundo, pero el capitalismo definitivamente trae cosas interesantes. Uno de ellos, defendiendo inclusive la economía planificada cuando la tecnología está en avanzada, la inteligencia artificial. Van dos, lo que es la infotecnología, lo que es los macrodatos, la infobiología. Con eso ya estamos en adelante, entonces vamos pretendiendo hablar del comunismo. Señor, eso ahorita ya están aplicando todo ello. Entonces yo quisiera que alguien argumenta cuál es el núcleo fundamental del neoliberalismo. Para empezar a debatir, una cosa muy interesante, núcleo, argumentos, no chamullos. A ver, disculpe, acá el señor acá ha dicho que está retando a que todo el mundo hable y según lo que a él mejor le parece. Acá Jaimito, acá de la plaza, quiere debatir acá uno. A ver, ¿quiere usted debatir con Jaimito? A ver, le van a llamar. ¡Jaime! No, es una versión de Jaime. A ver. Se cierra en una. Someter a votación si bueno, en primer término voy a explicar mi posición. Mi posición es el modo de producción colectivo, y dentro de ese modo de producción colectivo está el comunismo. Eso defiendo yo. El opuesto tiene que defender el capitalismo, no hay otro, si no, no hay debate. ¿Quién puede defender el capitalismo? Que levante las manos, pues, ¿quién puede defender? Bien, compañero. Entonces, el modo de producción colectivo se basa fundamentalmente en la participación del hombre con la naturaleza. Y en ese sentido, el comunismo tiene 3 partes integrantes. Uno, es la economía planificada colectiva. 2, el materialismo histórico dialéctico. Y 3, es el campo de la lucha de clases sociológicamente. Eso está en este momento próspero y está aplastando al capitalismo. En ese sentido, creemos, amigo, del que el marco ideopolítico del comunismo, prácticamente como negación del capitalismo, hoy en día solamente le queda este orden social, reprimir económica, social y políticamente. En otras palabras, reprimir económica, filosófica y sociológicamente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la contradicción de lo que hoy día ha prosperado en el mundo? ¿Cuál sería eso ya para entrar al campo ya más nítido de la conversación? A ver,
el señor que está defendiendo el capitalismo. Señor, Señor banquero. cuando pretendemos hablar de economía tenemos que hablar desde el ángulo económico. Banquero. ¿Ya? Cuando pretendemos hablar del campo sociológico tenemos que hablar del ángulo sociológico, porque no vamos a mezclar pan con chicharrón. No, ya no vamos a mezclar. Si quiere hablar el señor de economía, vamos a hablar de economía pura. Y yo quiero preguntar al señor muchas cosas. Ya, muchas cosas. Pues, entonces la pregunta concreta del señor es muy interesante lo que me está diciendo el señor. Yo le pregunto al señor, el señor defiende al comunismo, al marxismo, muy bien. Yo defiendo al liberalismo, ok. Yo le pregunto al señor, ¿se defiende al marxismo? Yo quisiera que me diga cuál es la lectura referente a las preguntas que estoy formulando. ¿Cuál es el argumento, el núcleo fundamental del liberalismo? Yo quisiera que me diga, ¿por qué razones? Pero si yo quiero saber sobre la biología del organismo, la biología molecular, yo inmediatamente debo saber qué es el gen. Si no sé lo que es el gen, ¿cómo voy a pretender hablar sobre la biología molecular? Otra cosa más, si yo quiero saber de la materia, debo saber los átomos y las partículas. Si no sé eso, ¿cómo voy a hablar de la materia? Si quiero saber, ejemplo, de la inteligencia artificial, o quiero saber sobre la base de la computación, debo saber qué cosas son los algoritmos. Y por tanto, yo quisiera para preguntarse, yo quiero que me diga cuál es el argumento sólido, el núcleo fundamental del liberalismo. Eso es más que me diga. Al grano, la propiedad privada. Yo defiendo lo colectivo. Marx dice que el socialismo no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo. Pero al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista porque se basa en la propiedad privada. En cambio, un partido comunista en un país, lo primero que hace es industrializarlo, pero lo industrializa bajo el marco colectivo. En cambio, el capitalismo lo hace en el marco privado. 2. Marx, cuando habla del capital real, es que refuta el capital nominal. ¿Por qué? Porque hoy día el mismo capitalismo está creando su crisis en función de sus contradicciones internas. 2. Amigo, hay que recordar que las 3 fuentes que el marxismo lo hace es refutando al capitalismo. Son 3 fuentes, no es una fuente. La primera es la economía que acabo de estar explicando. La segunda fuente es el materialismo histórico y dialéctico. Nadie en el mundo puede refutar el materialismo histórico y dialéctico. Y la tercera fuente es la lucha de clases. Es decir, que en el mundo entero solamente hay 2 clases sociales. Una, que es la mayoría, la comunista, y la otra, que es la minoría y la capitalista. ¿Quién la va perdiendo? Las grandes minorías. ¿Y quién la va ganando? Las grandes mayorías. Por esas razones, creemos, amigo, que el sistema capitalista no puede contradecir al comunismo, ni en economía, ni en filosofía, ni en sociología. A ver, le damos 5 minutos a... Señores, no hay debate. Disculpe, no hay debate. La cosa, yo he preguntado formalmente, ¿cuál es el ángulo, la parte sustancial del liberalismo? Ya, yo lo voy a decir, señor, liberalismo, para saber eso tenemos que saber lo que es la ley del SEI. Ya. O sea, tenemos que saber lo que es las ventajas comparativas. Tenemos que saber lo que es el negocio internacional. Tenemos que saber qué cosa es la mano invisible. Si no sabemos eso, ¿cómo vamos a pretender discutir otra cosa? Entonces no hay debate, señores. Disculpen, me retiro. Chao. Ya, se va. Chao.
Así es, mi amigo, así es. No puede, compañero. Pero no me debates, no me respondes. Bien, compañero. Bien, amigo. Miren, compañeros. ¿Saben qué, amigo? Miren, señor. A ver, vamos a hacer la voz amiga. Miren, compañero. Miren, compañero. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, compañero? Adam Smith. 2. Keynes. A ver, 3. Milton Friedman. Y ahora, últimamente, Von Hayek. Los 4 se basan en la propiedad privada. Los 4. El mercantilismo, el libre mercado, el neoliberalismo, el proteccionismo, etcétera, todo eso se basa en la propiedad privada. ¿Y cuál es lo opuesto? La economía colectiva. Ahí están los dos opuestos. Ahora, que entremos profundamente, a ver, compañero, podemos hacerlo de una manera profunda. Por eso yo hablé del valor real y del valor nominal. Yo hablé. Y ahora, para eso es que para insultar si son campeones, para eso, amigo. Entonces, amigo, por eso es que cuando yo llegué acá, yo no soy una persona que opino, sino que debato. Y para debatir hay dos posiciones opuestas. Hasta ahora en el mundo nadie puede rebatir el comunismo, ni en filosofía, ni en economía, ni en sociología. No puedes. Podrás insultar, gritar, pero no, compañero. Amigo, bien, ¿alguna pregunta de repente, no, compañero? ¿Alguna participación? Sí, compañero. Pero no insultar, ¿eh? Debatir, compañero, ¿ya? Bien. Bueno, una pregunta quiero hacerle al distinguido acerca de la participación, de las elecciones de los comunistas en el Parlamento burgués. En su libro de Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo comunista, específicamente en el capítulo que dice ¿pueden participar en un parlamento burgués los comunistas? Entonces Lenin dice, Lenin dijo, si el parlamento burgués miren, por si acaso, no defiendo yo el comunismo, por si acaso, ya, pero quiero preguntarle al maestro. En su libro de Lenin, La enfermedad infantil del izquierdismo comunista, dice, específicamente en el capítulo de que si puede participar los comunistas en el parlamento burgués, Lenin dice que si el parlamento burgués no ha caducado, obligatoriamente los comunistas pueden participar en las elecciones del parlamento burgués. Acá está. Cretinismo parlamentario. Ahí está. Bien. Y no dice lo que usted dice. Mira, Lenin, antes de la Revolución Rusa, él bajaba a las bases. Y había sectores que le pedían participar a las dumas zaristas. Y Lenin, para enseñar al mundo entero qué son las elecciones y jamás se participa, Lenin participa en las elecciones, pero no porque tenía cabeza de ánfora, sino Lenin participa en las elecciones para demostrarle al mundo que no se debe participar. Y dicho y hecho, Lenin saca 8 soviets en las dumas zaristas, 8 congresistas, y los 8 soviets comenzaron a hablar a favor del movimiento popular, a favor de la revolución. ¿Qué hizo el zarismo?
A los 8 los llevó a Siberia y los fusiló. Eso le valió a Lenin para sacar esa gran obra, Cretinismo Parlamentario, donde ahí Lenin dice: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar el país. Y la historia le está dando la razón. La historia de todos los países del mundo le dan la razón a Lenin. Ahí está. ¿Qué pasó con Salvador Allende? ¿Qué pasó con Omar Torrijos? ¿Qué pasó con Jaime Roldós en el Ecuador? ¿Qué pasó con ellos? Oiga, lo volaron en el aire. ¿Por qué? Porque querían trabajar a favor del pobre, estando en el Estado burgués, y lo eliminaron. O sea, Lenin no se equivocó. Entonces, compañero, por eso es que un comunista no puede participar a las elecciones, porque dejaría de ser comunista. Estaría violando los postulados del marxismo. ¿Me dejo entender? Bueno, en primer lugar, cuando he analizado el libro La enfermedad infantil del izquierdismo comunista, me doy con la sorpresa de que ese libro no está dirigido a la izquierda del Parlamento burgués, sino a la Tercera Internacional. En la Tercera Internacional era un conjunto de partidos comunistas de todo el mundo, pero había dos posiciones: el comunismo de derecha y el comunismo de izquierda. Y justamente ese libro es una crítica al comunismo de izquierda británico, al comunista de izquierda alemán y al comunista de izquierda holandés de la Tercera Internacional. Entonces, el comunismo de derecha son los marxistas leninistas, y el comunismo de izquierda son los marxistas proletarios. El comunismo de derecha son los seguidores de Lenin, y el comunismo de izquierda no son seguidores de Lenin. El comunismo de izquierda dice específicamente, los comunistas británicos, los comunistas holandeses y los comunistas alemanes dicen de que no creen en la revolución rusa, tildándolo de una revolución pequeño burguesa. No creen en las elecciones. ¿Por qué? Porque para el comunismo de izquierda británico, alemán y holandés, cuya máxima lideresa es Rosa de Luxemburgo, ¿ya? Para ellos nunca sucedió una revolución proletaria. Por tanto, la revolución rusa es una revolución burguesa. ¿Está usted de acuerdo con esa posición? En primer lugar, el amigo está desarrollando lo que es capitalismo, y está bien, pero él no sabe defender el capitalismo. Obviamente, que es el capitalismo el que niega al comunismo, y es el comunismo el que niega al capitalismo. Mire, en la Tercera Internacional, 1919, convocada por Lenin en Argentina, Lenin no dice lo que él dice. Lenin dijo que uno de los requisitos principales para la Tercera Internacional, que los que iban a participar tenían que ser partidos comunistas, proletarios. Luxemburgo, ¿qué dice? Luxemburgo desarrolló, o es marxista, ortodoxo o heterodoxo. ¿Qué es Luxemburgo? Mucho cuidado, amigo, que hay que saber leer. 2. La izquierda nace con el marxismo, con el comunismo. La izquierda nace con Maximiliano de Robespierre.
La izquierda nace en el Parlamento burgués francés defendiendo la propiedad privada y es la que desarrolla el capitalismo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, compañero, hay que saber defender el capitalismo. Entonces, en ese sentido, creemos, amigo, que el marxismo, el amigo lo tiene que definir. Si es ortodoxo o heterodoxo, o qué cosa es. Porque yo tengo una definición concreta de lo que es el marxismo. Una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo. Bueno, yo hablo porque he leído. O sea, quiere decir que lo que he leído está mal. Y no solamente he leído, sino a los comentaristas de ese libro, La enfermedad infantil del izquierdismo comunista, como dice su misma palabra, izquierdismo comunista. Y si hay izquierda comunista es porque hay derecha comunista, o me equivoco. El amigo piensa que yo no sé de historia. Es verdad, la izquierda nace con la Revolución Francesa, una revolución de 1889, donde no fue derrocado el rey de Francia. No fue derrocado. Y muchos creen que con la Revolución Francesa se derrocó el rey. No. En 1889, con la toma de la Bastilla, los burgos entran al poder, no para derrocar al rey, sino para discutir cómo debe gobernar el rey. Por eso que se formaron dos posiciones en la Asamblea Constituyente: la izquierda y la derecha. La derecha de los burgos, que defendían la monarquía constitucional, y la izquierda, que defendían la república democrática. Unos querían darle el poder absoluto al rey, y los otros, es decir, la derecha. Y la izquierda proviene de que los que son los jacobinos le dan, que estaban porque al rey deben darle un poder relativo. Esa era la discusión hasta 1892, donde se realiza la segunda revolución, la revolución de las Tullerías, la toma del Palacio de las Tullerías. Tampoco lo derrocaron al rey. Entonces, ¿cuándo lo mandan al rey? ¿Cuándo lo mandan al rey a la guillotina? En el año 1793, cuando había una amenaza de guerra entre del reino prusiano y del reino austriaco. Entonces, ¿qué le encuentran al rey de Francia? Le encuentran que se comunicaba con los enemigos de Francia y por eso lo mandaron a la guillotina. Por eso que lo mandaron a la guillotina, pero hay que comprender que es una revolución donde no fue derrocado el rey, sino lo mandaron a la guillotina por esta situación. Es como en el Perú, sucedió algo similar en el año 1979, cuando un suboficial de la Fuerza Armada de la Aérea lo fusilaron por dar información a Chile. En las mismas circunstancias murió el rey de Francia. De ahí proviene la izquierda, y ahora tenemos la izquierda en el Parlamento burgués, la derecha y la izquierda. Pero el amigo no me responde hasta ahora si existe el comunismo de derecha y el comunismo de izquierda en la Tercera Internacional. Y me dice que se fundó en Argentina la Tercera Internacional, en los libros dicen que es en Moscú, en el año 1919. Lo pueden ver en sus celulares. A ver, cimiento, que vean. En el año de 1919 en Moscú se fundó la Tercera Internacional. Vean, cimiento. Vuelvo a repetir, compañeros. Mire, el compañero no ha definido, ha hablado de Francia. Yo te pregunto, ¿el burgo era opuesto al señor feudal? El burgo no era opuesto. Los opuestos dialécticamente en Francia
en el feudalismo era siervo, señor feudal. Los burgos no eran una clase, era una capa social intermedia que estaba formado por los grandes profesionales, los grandes intelectos, los grandes comerciantes, y son ellos los que hicieron la revolución burguesa. ¿Para qué? Para desarrollar la industria, donde al siervo lo transformaron en obrero para que venda su fuerza de trabajo a través del dinero. Porque antes, en el feudalismo, era el producto, y antes del producto era el trabajo con la esclavitud. Entonces, esta burguesía de izquierda, que Maximiliano lo denomina en el Parlamento burgués francés, porque a su mano izquierda estaban los jacobinos, esos, los burgos. Entonces, yo pregunto, los burgos desarrollaron capitalismo, la izquierda desarrolla capitalismo, pero en ningún momento Maximiliano dice que la izquierda es comunista. ¿Quién lo dice? Por eso yo le pregunté a las finales de mi posición anterior si el marxismo es ortodoxo o heterodoxo, porque ahí se va a dar cuenta el amigo de lo que está hablando. Bien, compañero. Lo ortodoxo y lo heterodoxo. Lo ortodoxo significa en filosofía seguir a pie de juntillas una posición, y lo heterodoxo, hacer modificaciones. Por eso dice, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui lo consideran como un marxista heterodoxo, porque dice José Carlos Mariátegui de que en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de que el comunismo es religión. ¿Miento? ¿Alguien dice que miento? Si alguien me dice que miento, lo puedo demostrar con un libro en mano. Por eso, cuando dice, por ejemplo, Carlos Marx, que la religión es el opio del pueblo, Mariátegui no sostiene esa posición. Para José Carlos Mariátegui, el comunismo es religión. ¿Y por qué dice que es religión José Carlos Mariátegui? Bueno, hay una disyuntiva. Por ejemplo, al amigo le escucho decir que Mariátegui viajó a la Tercera Internacional, pero en su libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana dice que no viajó porque su familia no lo permitió cuando estaba en Europa. Si gustan, lo leemos. Si alguien me dice que no, lo leemos en el libro 7 ensayos de interpretación de la realidad. ¿Y por qué dice José Carlos Mariátegui de que el comunismo es una religión? Porque cuando viajó a Europa se contactó con escritores rusos. Mario Gorki, autor del libro La Madre, ella lo comentó, de que ¿dónde se realizan los matrimonios? Por ejemplo, cuando se realizan los matrimonios aquí en Lima, ¿dónde las parejas dónde juramentan? ¿Dónde juramentan su lealtad? Ante Dios, ante el altar. Y en Rusia, ¿dónde juramentan su lealtad? Ante la tumba de Lenin. ¿Y eso no es religiosidad? ¿Eso no es religiosidad? Es por eso que José Carlos Mariátegui no está detrás de lo... Ustedes ven el factor, por ejemplo, el factor religioso de la obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, solamente es un comentario histórico, sociológico y antropológico, más no, su posición es de que el comunismo es religión para José Carlos Mariátegui. Miren, compañeros, es cierto lo que dice él. Mariátegui personalmente no fue
porque tenían una debilidad física, ¿verdad? Pero él participó porque ordenó a una comisión que vaya al partido o a la Tercera Internacional. Y él aprobó todos los puntos que pedía Lenin Mariátegui. Ahora que si Mariátegui no participó, no hubiera enviado esa comisión, mandó esa comisión. Entonces, compañero, no podemos limitar eso. Ahora bien, en segundo lugar, ¿el hombre nace religioso o lo hacen religioso? Pero para el amigo, el hombre nace religioso. Marx fue religioso, lo hicieron religioso y fue discípulo del idealista Hegel. El joven hegeliano fue Marx, y Marx lo estudió y luego lo puso de cabeza a Hegel con la cuarta fase de la dialéctica, en las 4 fases que hay en el mundo. Entonces el compañero no está documentado. Oiga, nadie nace religioso, lo hacen en el proceso. Algunos se quedan buscando a Dios, otros lo niegan filosóficamente, y uno de ellos es Marx, Lenin, Stalin, Mao, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, para que el amigo se dé cuenta de lo que ha dicho, ¿el marxismo es ortodoxo o heterodoxo? Esa es la piedra angular que el amigo tiene que decir para que se dé cuenta de lo que está hablando. Me dio la razón de que Mariátegui no viajó a Rusia, mandó una comisión. Pues yo le he escuchado decir que viajó, o he escuchado mal en anteriores oportunidades, pero ese es una de las, desde el punto de vista de que Mariátegui dice que el comunismo es religión, ahí se le considera marxista heterodoxo. Por eso, ahora dice Carlos Marx de que la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo, es decir, que adormece al pueblo, es decir, que le impide las luchas al pueblo. Pero desde el punto de vista de Mariátegui no es así, porque dice Mariátegui en su libro 7 ensayos de interpretación que toda revolución es religiosidad. Lo dice en su libro, si quieren lo leemos, si alguien dice que no. Ahora, ¿por qué dice Mariátegui de que todas las revoluciones son religiosas? Porque muchas revoluciones se hicieron bajo las banderas de la religión. Por ejemplo, pensemos a Moisés, que liberó al pueblo egipcio bajo las banderas de la religión. Tenemos a Gandhi, que independizó la India bajo las banderas de la religión. Tenemos la polaca, la francesa Juana de Arco, que luchó contra el yugo británico, contra la opresión británica bajo las banderas de la religión. ¿Y es acaso que la revolución rusa no fue gracias a un sacerdote? Donde el amigo nunca le he escuchado mencionar que la revolución rusa es gracias a un sacerdote. En el año de 1905, Georgi Gapón, que condujo la primera revolución en el año de 1905, el católico ortodoxo Georgi Gapón. Pero eso, los comunistas, cuando en la historia de las revoluciones de Rusia, nunca lo mencionan a Georgi Gapón. Y en el Perú también se desarrolló luchas bajo las banderas de la religión. Casimiro Schumann, en el pueblo de Ferriñafe, acá hay ferriñafanos, en el año de 1910, cuando condujo la lucha de campesinos. Es por eso que de ese punto de vista, José Carlos Mariátegui no sigue la posición marxista que dice
de que la religión es el opio del pueblo. Lo refuta eso. Y por eso que Mariátegui es un marxista heterodoxo. Bien, compañero. Ojo. Quiere decir que para el amigo la revolución de 1905 fue proletaria. No fue proletaria. En primer lugar, si la revolución de 1905 fue proletaria, ¿para qué se hizo la revolución del 19? Entonces la del 19, ¿qué fue? ¿Qué revolución fue? Burguesa. 2. Oiga, si la filosofía del marxismo es la religión, es el fijismo, tendrá que decirme cuál es la negación que él defiende en contra de la concepción divina. Y 3, amigo, el marxismo no es ortodoxo ni heterodoxo. El marxismo es dialéctico. Y ahora bien, así conforme yo lo digo, lo dice Marx, yo le pregunto, ¿qué cosa es lo que niega a la filosofía del comunismo? Y eso es obviamente lo que usted defiende, ¿verdad? Claro. Bien. Son polos opuestos. Lo opuesto al comunismo es el capitalismo. Y lo opuesto al capitalismo es el comunismo. Pero hay que recalcar, ¿por qué defiendo el capitalismo? Porque el capitalismo ha salvado a la población del socialismo en su gran crisis. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, cayó la Unión Soviética? ¿Por qué cayó la Unión Soviética? ¿Ah? Entonces, a eso estamos cayendo. ¿Ya? Por ejemplo, una de las razones por que cayó el socialismo en la Unión Soviética fue por el colectivismo agrario. Claro. Ya. Compañero, estamos en el terreno filosófico. El amigo dice, no, que el marco filosófico del comunismo es la religión. Y ha mencionado a Mariátegui, etc. Y ha nombrado a un religioso en 1905. Bien, yo pregunto, ¿cuál es su negación de la concepción divina que él defiende? El materialismo. Esa es la concepción. Ahora él defiende a Marx. Ahora él defiende a Lenin. Ahora él defiende el comunismo. Ahora dice que no. Total, yo no lo entiendo. Porque ya ha dicho que yo defiendo la religión. Porque lo dice el religioso y lo dice Mariátegui. Entonces yo por lógica entiendo que él defiende el materialismo. Y si dice que no, entonces yo le pregunto, ¿cuál es esa tercera posición filosófica que no es idealista ni materialista? ¿Quién es ese filósofo? No existe esa tercera opción. Pero como digo, ya, no existe. Pero, ¿qué comentario le merece al decir que José Carlos Mariátegui que el comunismo es religión? ¿Qué comentario le revés? Ya ha dicho que el amigo no tiene posición. No, ahora me hace una pregunta. ¿Qué comentario me merece? Oiga, vuelvo a repetir, y ya lo dije, nadie nace religioso, nadie nace materialista. Es el proceso histórico de la historia la que da a entender. Oiga, pero no he terminado. Por lo tanto, en el proceso, oiga, a nosotros nos hicieron creyentes. Mariátegui, y aquí no lo han hecho religioso, pero no hemos nacido religiosos. Y en el proceso hemos dado un viraje. Obviamente que no todos, pero hay hombres que han aportado al materialismo.
Y eso es lo que está en debate. No es, amigo, por ejemplo, a mí me hicieron religioso, ahora ya no lo soy. Y eso es lo que ha pasado con Marx. A Marx lo hicieron religioso, y Marx estudió a los grandes filósofos y lo puso de cabeza. Me dejo entender, pero no es que porque te hicieron religioso tú ya eres religioso para toda tu vida. No es así. Es en el proceso, de acuerdo a las ciencias sociales, como uno va adecuándose, bien a la minoría o bien a la mayoría. Entonces yo hasta ahora quiero saber, ya dijo el amigo, que no hay una tercera posición. Entonces yo le vuelvo a preguntar, si no hay una tercera posición, ¿qué defiende? ¿El materialismo o el idealismo? Lo que pasa es que el amigo me desvía la pregunta. Yo le he preguntado bien claro, ¿por qué dice que José Carlos Mariátegui el comunismo es religión? Nada más que me responda eso, que no se despinda que uno nace religioso, que lo han bautizado, no. ¿Por qué dice que José Carlos que el comunismo es religión? Eso es lo que dices tú. Dame un autor, dame. A ver, léelo, y léelo completo, ¿eh? No me saques citas, léelo completo. Bien. Vamos a leer. Léelo. Dice que la empresa de la revolución requiere religiosidad. Pero eso no desvirtúa el socialismo. Eso no lo desvirtúa. Él trata de desvirtuarlo. Bien, ahorita vamos a encontrar el texto. Ahí está. De un comienzo. Por estas y otras razones. No, antes Sí, no, de eso. mira. Antes de eso. Ya. Bueno, antes quiero comentar sobre este punto de José Carlos Mariátegui, de que uno de los mayores críticos de la religión en el Perú fue el anarquista González Prada, uno que despotricaba de la religión. Y voy a leer qué le responde José Carlos Mariátegui a González Prada, ¿ya? Voy a leer. Ya dijo, le responde a González Prada. Mucho claro, cuidado, ¿ah? Claro. Y González Prada no es comunista. Por estas razones, por estas y otras razones, si nos sentimos lejanos de muchas ideas de González Prada, no nos sentimos en cambio lejanos de su espíritu. González Prada se engañaba, por ejemplo, cuando nos predicaba religiosidad. Hoy sabemos mucho más que en su tiempo sobre la religión, como sobre otras cosas. Sabemos que una revolución es siempre religiosa. La palabra religión tiene un nuevo valor, un nuevo sentido. Sirve para algo más que para designar un rito, una iglesia. Poco importa que los soviets escriban en sus afiches de propaganda que la religión es el opio del pueblo. El comunismo es esencialmente religioso. Sigue. Lo que motiva aún equívocos es la vieja acepción del vocable González Prada. Repite eso. Lo que motiva aún equívocos es la vieja acepción del vocablo. González Prada predecía el tramondo de todas las creencias, sin advertir que él mismo era predicador de una creencia, confesor de una fe. Lo que más se admira en este racionalista es su pasión. Lo que más se respeta en este ateo, un tanto más, es su ascetismo moral, su ateísmo es religioso. Ahí está. ¿En qué se basa José Carlos Mariátegui para hablar de religión? Se basa en González Prada. Se basa en González Prada. Él, ahí está, al último lo dice. Por eso, es relativo. Pero no me digas que lo dice Lenin.
¿Y quién hizo la revolución? ¿No lo hizo Lenin? Por eso, pues, amigo, entonces él se basa en González Prada, le está contestando a González Prada, y aparte, él termina hablando de equívoco. Ahí está. ¿Y a quién se refiere cuando habla de equívoca? González Prada. Pues, compañero, ¿de qué estamos hablando? Ahí dice, poco importa que los soviets pongan sus afiches la propaganda de que la religión es el opio del pueblo. Mira. Hoy sabemos más que nunca que el comunismo es esencialmente religioso. ¿Y después qué dice? ¿Y después qué dice? ¿Y después qué dice? Mira, lo que dice... Pero después qué dice? ¿Cómo lo define a González Prada? Como un ateo religioso. ¿Han escuchado? Ateo religioso. Le pregunto, ¿ser ateo es ser materialista? Ah, entonces Vargas Llosa es ateo. Vargas Llosa es ateo. Jura ante el rey de España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el amigo está confundiendo Claro. ateísmo con materialismo. El ateísmo está ¿dónde? A ver, compañero, ¿el ateísmo dónde está? ¿En el capitalismo o en el comunismo? Capitalismo. En el capitalismo. ¿Ya, amigo? Sí. Por eso, hay muchos ateos. Por ejemplo, el amigo cuando habla de religión, piensa que hay, él solamente piensa que la religión es una concepción divina, pero no es así. Hay religiones ateas, hay religiones que no creen en la concepción divina. Por ejemplo, el budismo es una religión atea. No creen en el alma, no creen en el espíritu. Entonces, por eso que Mariátegui habla del ateísmo religioso. Por ejemplo, no se me permites, cuando leo un libro donde dice, en una de sus revistas de Mariátegui, Amauta, habla del ateísmo católico en México. ¿Cómo es eso el catolicismo ateo en México? ¿Qué había sido? Que hay una secta de los católicos que ya no creen en un Cristo de la divinidad, sino un Cristo tan igual como nosotros como personas, pero son religiosos. A eso le llama Mariátegui la religión atea. Bien, compañero, el ateo defiende la concepción divina. El ateo. El materialista no. Ahora, él habla de Buda. Yo le pregunto, ¿Buda es Dios o Dios es Buda? ¿Cómo se llama? Dios es como una persona divina. O sea, no es una persona así como tan igual como... O sea, el budismo es el respeto, su concepción y el respeto a sus antepasados. Por eso que habla, pues, Mariátegui del ateísmo religioso. Mira, no, es que, compañero, es que amigo, sí hay que borrar el orden. Sí, pues. Mira. No, pues, pero estamos los dos. Mira, amigo, después con él, ¿ya, amigo? Mira, si el pueblo de Buda le dice que él es Dios, ya no es Buda. ¿Sabe por qué? Porque Buda era una persona. Pero tú me dices que Buda es Dios. Si Buda es Dios, ya no es Buda. No existe Buda. Porque el término Dios es un sustantivo abstracto. Pero si vamos a la concepción divina, hablamos de Dios, estamos hablando de que Dios no existe, pues, sino es inventado por el conocimiento del hombre. ¿Por quién? Por los grandes filósofos idealistas. Pero el problema que están esperando acá, y que estoy esperando yo, es que ¿cuál es tu posición? ¿El materialismo
o el idealismo. Idealismo. Bien, ya lo dijo. Él defiende la concepción divina y obviamente yo defiendo la concepción materialista. Entonces, sí, entonces dime tú, si tú defiendes la concepción divina, ¿cómo es que la tercera fase de la dialéctica niega a la cuarta fase? Mira, como ya te decía anteriormente, tú parece que no has interpretado bien lo que quiere decir Marati del ateísmo religioso. ¿Por qué le dice a González Prada ateo religioso José Carlos Mariatti? Mira amigo, el ateo es religioso, el ateo no es materialista, el materialista no necesita ser ateo. ¿Por qué? Porque se basa en las relaciones materiales de existencia. En cambio, el ateo no, el ateo se basa en este orden social, en este sistema, que es opuesto. Pero yo te pregunto, porque ya me has dicho que tú defiendes la concepción divina. Y uno de los grandes pilares filosóficamente de la concepción divina es Hegel, que desarrolla la tercera fase de la dialéctica. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que Hegel no refuta a la cuarta fase de la dialéctica, que es la de Carlos Marx? Bien, amigos, ya no hay debate, ya el otro amigo ya está, defiende la concepción ya idealista. está divagando, ya no hay debate. Y justamente Bien, Carlos amigos, Marx se basa no su se olviden tesis de suscribirse, sobre no se la olviden de dialéctica seguir, hegeliana. Tú anteriormente hablaste, por ejemplo, de las fuentes regalarnos del like. marxismo. Ya no hay debate, amigos. Yo conozco la fuente del Buena vista marxismo, de es la economía clásica inglesa, El otro señor que el socialismo defiende lo que es el francés metafísico y la dialéctica ya no tiene hegeliana. argumentos. Gracias, amigos. La Gracias. cuarta etapa, dicen los marxistas,